Buenos días. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a comenzar ahora con nuestro estudio haciendo un análisis de la creación de Dios en esta tierra. Pero no vamos a detenernos a ver lo que hizo cada día, sino un análisis en general. Primeramente vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. Y dice de esta manera: la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Así que el globo terráqueo era un astro sin luz, oscuro completamente, cubierto de agua completamente. En ese tiempo yo me imagino que no se vería la Tierra como se ve en este momento, porque al estar oscuro y no tener luz, no se vería. Y así lo presenta Dios cuando va a comenzar su obra creadora aquí en este planeta. Eh, También dice que el Espíritu de Dios se cernía, o sea, andaba, otra versión dice, incubaba sobre sobre la superficie de la tierra. Utiliza la palabra abismo para señalar un lugar sin forma, sin luz, un lugar caótico, un lugar inhabitable. Se utiliza para esto la palabra abismo. Presenta este versículo la condición en la cual estaba este mundo cuando Dios comienza la creación en el mismo. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero que ellos no creen que el relato bíblico, así tal y como está escrito, días de 24 horas, eran literales. Hay un grupo que señala que cada día de la creación significaban 7.000 años, o sea, 7.000 años por cada día. Hay otro grupo de una poderosa iglesia cristiana que señala, entre sus teólogos, que el relato de la creación es como un poema, como algo que se escribe así, eh, señalando eh, algo que fuera agradable, placentero, una alegoría en verso, pero que en realidad la creación no fueron periodos de 24 horas, sino que fueron grandes extensiones de tiempo, y a través de esos tiempos evolutivos es que Dios creó este mundo. La cuestión está que hay que tener fe para creer que Dios solamente en 6 días creó todo este mundo. Sin embargo, nosotros hemos leído en tema anterior que la Biblia dice que el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Como que así fue la creación, de acuerdo con la Biblia dice, por la palabra de Dios surgieron las cosas. Nosotros ahora nos enfrentamos a otra cosa que debemos de analizar. Si por la palabra de Dios, como la Biblia dice, se hizo toda la creación, entonces Dios no necesitaba 6 días de creación y un día más añadido a los 6 días de la creación. Dios no los necesitaba porque Él decía y ya surgía y ya venía. La realidad de esto es que además de la creación que Dios estaba haciendo en este mundo, en ese mismo acto de la creación estaba creando otra cosa que a la postre iba a quedar para señalar, para asegurar que este mundo fue creado
y fue creado en períodos de días de 24 horas. O sea, que por cada creación que Dios hacía o aspectos de creación que Dios hacía, pasaba un periodo de tiempo que es igual a lo que la Tierra rota en sí mismo y eso marca el día. 24 horas, minutos, segundos, porque es un poquito más de 24 horas cada día. Y cada día tenía dos aspectos. Uno, la tarde, que representa la noche, el otro, el día o la mañana, que representa la parte eh, lumínica o la parte de día de ese periodo de tiempo, o sea, días completos de tarde y mañana. La palabra de Dios lo señala así. Al final voy a decir qué cosa es ese otro aspecto que Dios está haciendo en la creación. Pero hagamos ahora un análisis de la creación, un análisis en sí, no de cada día, sino la creación en general. Cuando Dios comienza la creación, en el momento en que Él decide comenzar, la tierra vimos que estaba oscura. Entonces Dios da una orden. La palabra de Dios dice, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y ese fue el primer día. Y ese primer día fue tarde y mañana, desde el momento en que Dios creó la luz. No es que Dios pasó todo ese tiempo diciendo sea la luz, sino que Él puso ese tiempo y ese fue el primer día donde se creó la luz. El segundo día de la creación, la palabra de Dios dice que haya expansión en el cielo, separar las aguas de las aguas. O sea, Dios crea una expansión que se llama cielo y esa es la atmósfera que envuelve la tierra. Así que primero Dios hace la luz, después hace esta atmósfera que envuelve la tierra, es el lugar eh, ideal para que haya seres vivientes y para que los demás astros que hay en el espacio puedan hacer su influencia en esta tierra y también el ambiente en el cual podía haber vida. Dios va creando las cosas para que haya vida. Después Dios dice en su orden que se separen las aguas de las aguas y salga la parte seca, y a la parte seca le llamó tierra, a la parte con agua le llamó mares, y entonces Dios crea la hierba verde, crea los árboles, vamos a decir, Dios crea la vegetación. Cuando uno hace este análisis, primero hay luz, después hay una atmósfera. Ahora viene lo que es el mundo vegetal. Es la primera vida que está en la tierra, porque los vegetales tienen vida. Pero para que un vegetal tenga vida, necesita la luz y necesita también que haya una atmósfera como la que nosotros tenemos. Después del tercer día, viene el cuarto día y Dios crea o pone en relación la Tierra con otros astros que estaba. O sea, Dios crea el Sol, la Luna, las estrellas. No es que esos astros fueron creados en ese momento, porque ya el primer texto bíblico dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero sí que forman el sistema planetario donde la Tierra está las condiciones para que exista el planeta Tierra y haya una relación donde la influencia de los astros se ejerce y donde la Tierra pueda seguir teniendo vida.
Y vamos a nuestro análisis que estaba haciendo. Para que el mundo vegetal pueda tener vida, se necesita que haya sol. Y haciéndose un análisis ahora desde el principio hasta aquí, hasta donde hemos llegado, vamos a analizar. Puede haber luz en un lugar y estar así por mucho tiempo. Puede haber atmósfera en un lugar y estar mucho tiempo, pero la atmósfera tiene los elementos necesarios para que pueda haber vida. Viene la otra creación que es la del mundo vegetal y ya vemos que si el mundo vegetal no está en una correlación con la luz, con la atmósfera y con el sol, el mundo vegetal no podría existir. Viene el cuarto día y Dios pone los astros, el sol, la luna y los astros que hay. Pero se sabe, hoy se sabe que todas las cosas, la vida en la tierra, tiene que ver con la armonía en la influencia de los astros. La vida que Dios, perdón, no la vida que Dios, sino la vida que el sol produce en la tierra, porque Dios con su calor nos da las condiciones para que haya vida. Es imposible que pueda haber un mundo vegetal en un periodo de tiempo de 7.000 años. No 7.000 años, usted le quita el sol a la tierra un año y la vegetación no existe. Y yo digo un año por decir mucho tiempo, es que es completamente necesario, es completamente lógico que para que el mundo tenga vida se necesita el sol. Después, en el quinto día, Dios crea la vida en el agua. Así fue primero la vida en el agua que la vida en la tierra. Y por la orden de Dios se llenaron las aguas de muchos tipos de vida, por una variedad incontable de seres vivientes en el agua, desde los más pequeños hasta los más grandes. Después, en el sexto día, Dios crea a los animales terrestres de la tierra, Dios crea a los animales terrestres, toda una variedad de seres vivientes producidos por la tierra, pero producidos por Dios, que manda que exista la vida. Y para que la vida de los animales y del agua puedan existir, es necesario los demás elementos que tenemos en periodos evolutivos normales. No pudiera haber vida ni en el agua ni pudiera haber vida en la tierra. Pero como Dios lo hizo en días de 24 horas, pues sí, la vida está segura. Al final del sexto día, Dios crea al ser humano. O sea que cuando el ser humano vino a la existencia, ya tenía un nido, un mundo para habitar que era de él porque Dios se lo dio. Cuando el hombre abrió los ojos a la vida que Dios le dio, encontró que tenía su hábitat, su lugar para vivir en una forma segura. Habían pasado 6 días donde los aspectos físicos se habían creado, pero Dios crea otro día más y ese otro día que Dios crea fue un día para llenar el aspecto espiritual del ser humano, yo diría también social, aunque el social también tenía que ver con los demás días. Cuando Dios crea un día más, el séptimo día, lo dio como reposo. En ese día Dios reposó de la obra que hizo porque fue que la terminó y todo había sido hecho en gran manera. Y aquí tienen ustedes lo que dije al principio. En los días de la creación, Dios creó un tiempo, un espacio de tiempo, una medida de tiempo que se conoce como la semana. Miren, cuando usted va a contar un año, es el tiempo en que el sol demora en dar su vuelta, perdón, que la Tierra demora en dar su vuelta alrededor del sol. Cuando usted menciona un mes,
tiene que ver con la relación de la órbita de la Luna con la Tierra. Y cuando usted menciona hora, minuto, segundo, esas medidas de tiempo tienen que ver con el movimiento de la Tierra. Pero cuando usted habla de la semana, eso no tiene que ver con ningún movimiento de los astros. No tiene que ver con ningún movimiento de la Tierra. El tiempo de la semana tiene origen por la creación de Dios y la única razón para que exista la semana es porque Dios la creó. Sin embargo, los seres humanos han medido el tiempo de distintas maneras. Han tratado de quitar el ciclo semanal, pero no han podido. Todos los habitantes de la Tierra, de todos los tiempos, han tenido la semana y han tenido que respetar la semana. ¿Por qué existe la semana? Podía ser 8 días, podía ser 9 días, 10, los que fueran, podía ser 5, pero son 7. ¿Por qué son 7? Dios creó este mundo en 6 días, puso un día más y puso la semana. La existencia de la semana y de lo que se celebra al fin de la semana es una declaración que el creador del universo y de la tierra es Dios. Ninguna persona que guarda el sábado como Dios lo señala jamás creerá que el mundo fue hecho por la evolución. Cualquier persona que quiera creer que el mundo vino por la evolución o por tiempos evolutivos, por lo que sea, y llega la semana y no guarda el sábado, puede creer lo que quiera, pero la prueba de la autoridad de Dios y de la creación de Dios en esta tierra, la prueba definitiva es la semana. Cada 7 días Dios puso un día para recordar que Él es el dador de la vida, que Él es el creador y que a Él, los seres humanos, le debemos obediencia, respeto, adoración y también en algún momento hemos de ser juzgados por ese creador. Así que hemos llegado hasta aquí en nuestros estudios. En la próxima vamos a comenzar a analizar por días la obra de la creación. Deseo que Dios les bendiga y nos vemos pronto.